Vamos a leer la palabra de Dios. Abra su Biblia en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Capítulo 14. Y vamos a leer del versículo 21 en adelante. Del 21 al 23. Dice la bendita palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 14, versículo 21 en adelante. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Mire cuál era la primera exhortación, a que permanecieran en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pero quiero, hermanos, que leamos nuevamente el versículo 22. Y crea lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, esta palabra también hoy en este día. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, mi Dios eterno, en esta mañana por el privilegio grato que nos regalas, mi Dios, de estar en la iglesia adorando tu precioso y gran nombre. Señor, estoy parado aquí frente a ti, mi Dios, delante de tu presencia divina y delante de tu pueblo, lavado, comprado con tu sangre. Sé que ellos, Señor, desde que se levantaron por la mañana, dispusieron en sus corazones acercarse al templo para adorarte, Señor, para traer ofrenda, pero también para recibir una palabra tuya. Señor, yo reconozco que sin tu ayuda yo no puedo hacer nada, pero si usted, mi Dios, a través de tu Espíritu Santo me ayuda y pone una palabra que sea de bendición para nuestras vidas en esta hora. Padre, te ruego que salves, que libertes, que fortalezcas, Dios mío, aquel que está débil, que salve al que no es salvo, que sane al que está enfermo y que levante al caído. Padre Santo, te lo pido en el nombre de Cristo el Señor. Muchas gracias, eterno Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Puede sentarse, hermano, siéntese. El tema de este día: el propósito de las pruebas en la vida del cristiano. El propósito de las pruebas en la vida del cristiano. Desde el domingo, hermanos, que yo bajé del púlpito para orar y despedir a los hermanos, Dios ponía este mensaje en mi corazón. Y uno hay que ser obediente al Señor, ¿verdad? Y la verdad es que a uno como que lo entristece un poco humanamente, porque a veces cuando Dios manda una palabra es porque Él sabe lo que viene en el futuro. Y analizando quizás el último año, 21, el año 2021, a la gran mayoría, gracias a Dios, ha habido bendición y hemos estado contentos, felices, la gran mayoría. Quizás ha habido alguno que lo asustó un poco el coronavirus, pero Dios nos ha guardado. Pero analizaba yo por un momento que qué bonito es, ¿verdad? Nosotros somos personas que nos adaptamos como a un patrón de conducta, de quehaceres, y nos alineamos y vamos todo bien bonito. Pero cuando de repente, hermano, ocurre algo terrible, inesperado en nuestra vida, el golpe es grande, el golpe es fuerte. Y yo siento que hemos venido así, la gran mayoría, todos bien tranquilos, como que caminando en una alfombra roja, en bendición, crecimiento de la iglesia, bueno, de todo. Y Dios ponía esta palabra: ¿qué pasará? ¿Cómo vas a reaccionar si es que te viene algo grave a ti? Una prueba difícil. ¿Cuál va a ser tu reacción? Y nosotros a veces podemos estar bien contentos, hermano, bendecidos,
y de repente un pequeño dolorcito en un dedo, en un hueso, nos damos cuenta lo frágiles que somos. Entonces, la palabra de este día, el mensaje de este día, el propósito de las pruebas en la vida del cristiano. Este es el evangelio de la cruz. Aquí predicamos de todo. Predicamos del pecado, del infierno, de la venida del Señor, del anticristo, de la marca. Bueno, aquí se habla de todo. Aquí predicamos el evangelio completo. Pero casi que de las pruebas poco se habla, ya de vez en cuando, que a veces aparecen temas como de Job y verdad. Pero verdaderamente, ¿cuál sería nuestra reacción? Y más bien es que nos preparemos. No es que queramos que vengan cosas terribles, pero por algo Dios manda esta palabra hoy. Y es cuando más tenemos que estar unidos, orando los unos por los otros. Porque no sabemos a quién le irá a tocar o qué es lo que viene dentro de no muchos días. Para alguien de los que está aquí, o para la iglesia, no sabemos, o para el mundo entero. Entonces, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que van a venir pruebas, que van a venir dificultades. Nosotros quisiéramos siempre, hermano, andar en caballito blanco, ¿verdad? Qué bonito, hermano, gloria a Dios. Y qué bueno es el Señor que nos bendice y nos guía y andamos allí. Pero hoy el Señor nos dice hoy, prepárense para lo que pueda venir el día de mañana. Una señora, dicen, de que estaba llorando lágrimas de amargura, de dolor y de angustia porque había perdido a su hija. Su hija había muerto. Y ella conocía a un filósofo, a un hombre muy sabio, muy entendido, muy inteligente. Y dijo ella en su angustia, voy a ir a buscarlo. Y le dijo, Señor, quiero que usted me ayude, que me consuele. Maestro, le dijo, consuela mi pena. Si tan solo tu sabiduría pudiera resolverme o devolverme a mi hija. Y el filósofo le dijo, claro que sí. Solamente si me traes un poco de hierba del huerto de una familia que no haya conocido el sufrimiento. La mujer empezó a caminar alrededor donde ella vivía, caminó la ciudad, caminó lejos y no pudo encontrar una familia que no haya tenido un sufrimiento. Entonces ella regresó a donde el filósofo le dijo, Señor, ya estoy consolada. En todas las familias he hallado lágrimas. Es decir, que no hay nadie que no haya tenido problemas. ¿Quién en esta vida no ha pasado algún sufrimiento? Los versículos que hoy hemos leído, Pablo y Bernabé exhortan a los discípulos a continuar en el camino del evangelio en medio de pruebas, de tribulaciones y angustias. Y es por eso que usted ve los hermanos que tenemos tiempo ya en la iglesia, cuántas personas nosotros hemos visto pasar por aquí. Y qué bueno es que algunas de ellas quizás están en otra iglesia, quizás se fueron a otra ciudad y por motivo de la distancia, pues en otro estado se están congregando por allá. Pero hay una gran mayoría que no, andan en el mundo, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos dice a nosotros en Primera de Pedro capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7 hasta el 11, dice la palabra del Señor así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es lo primero que tenemos que hacer cuando venga la prueba. Vamos a leer primero: ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo, ¿dónde estamos? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que cuando usted sufre, recuerde que no solamente usted sufre. Dice
el 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y el 11 dice: a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer mandato de parte de Dios ahí? Que busquemos el refugio en Él, que echemos nuestra ansiedad sobre Él. Pero muchas veces las personas no buscan refugio en Dios. Un pequeño problema, una pequeña dificultad, lo primero es quedarse en casa. Estoy triste. No, el Señor dice: vengan a mí, echen la ansiedad sobre mí. ¿Cuántas personas estarán ahí que quizás están pasando algún problema ahora? Y en vez de ir a la iglesia, se quedaron ahí en casa. El propósito de las pruebas. Las dificultades son seguras en la vida del creyente. Sin embargo, estas tienen un propósito. El primer propósito es fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Este es el propósito, hermano. Dos principales propósitos por las pruebas y las dificultades: fortalecer nuestro carácter y la fe de nosotros. Dice Romanos 5, versículo 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. El carácter es saber o reflejar verdaderamente lo que somos. ¿Cómo hubiera reaccionado usted si usted hubiera estado en la posición de Daniel cuando él estaba cautivo en Babilonia? Y cuando todos los malos a su alrededor, los que no querían verlo orar, y empezaron a decirle: no, que no tienes que orar, no ves que es la hora que tenemos que hacer esto y lo otro, ¿por qué tenés que orar? Pero Daniel ahí mostró dos razones por las cuales Dios permite las pruebas. Mostró carácter, quién era él en Dios y en quién él había creído. Y la fe, ¿por qué? Él puso toda su fe y su confianza que el Dios al que él adoraba lo iba a librar. Y si no, dijo él, si no nos libra, sepa, Señor, que de todas maneras no te vamos a adorar a ti, le dijo. ¿Qué? ¿Será que tenía carácter de buen hijo de Dios? Daniel mostró carácter, y eso es lo que Dios quiere que tengamos todos los hijos de Él. En el momento de la dificultad, que mostremos carácter y la fe puesta en el Señor. Y el segundo también, el segundo propósito es mostrar a Dios nuestra fidelidad a Él. La prueba. Ahí es cuando le vamos a mostrar a Dios que verdaderamente nosotros somos fieles a Él, aunque las cosas no salgan como nosotros queremos. ¿Qué hubiera pasado si Cristo se hubiera puesto a pensar el gran sacrificio que tenía que hacer por un montón de gente mala? Y hubiera dicho: no, mejor me regreso a mi trono. Ay, que se lo lleve el diablo a estos. Entonces el propósito de las pruebas es para que nosotros le mostremos a Dios la fidelidad a Él. Ser fiel a Dios cuando todo va bien es fácil, pero serle fiel en las dificultades es cosa muy diferente, hermano. Las pruebas en nuestra vida son una oportunidad para demostrar nuestra fe verdadera, nuestra fe genuina a Dios. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6 al 7. Primera de Pedro 1, 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
sea que las pruebas y las dificultades son el medio que Dios usa para probar nuestra fe. O sea, no es que Él lo hace, que lo hace sufrir, sino que Él permite esas cosas. Porque el diablo fue a pedir permiso, ¿verdad?, para probar a Job. Y muchos se habrán preguntado, bueno, ¿por qué Dios permitió? ¿Será que Dios no tenía el poder para decir al diablo, ¿sabe qué, diablo? Te reprendo. Claro que sí. Pero es que Dios quiere saber, quiere ver de nosotros que le mostremos esta fe genuina, este amor verdadero. Porque a Dios hay algo que le agrada y es restregarle en la cara a Satanás de que hay hijos, que hay hijas de Él que le aman. A pesar de lo que esté pasando, a pesar de lo que esté viviendo, a pesar de lo que esté aconteciendo a su alrededor, mostrarle a Dios esta fe genuina, esta fe verdadera. Alabado sea el nombre de Cristo en esta hora. Como, hermanos, si cuando el Satanás se presentó allá, ¿verdad? Cuando le preguntan, ¿de dónde viene Satanás? De rondar el mundo y rodear la tierra. Y el Señor se sentía complacido de su hijo Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? Y empieza a decirle Dios las cualidades de persona que era, igualito a nosotros. Y sé, hermano, que nosotros luchamos y le pedimos a Dios ser mejor cada día. Y estamos en ese camino, pidiéndole a Dios ser mejor cada día. Pero el Señor, ¿cómo le dijo al mismo Satanás de lo que era? Y el diablo le dijo, déjalo. Claro, ¿cómo no te va a querer? Mira cómo van bien bonitos, pues. Andan bien vestidos, tienen buenos carros, tienen buenos trabajos, tienen buena cuenta en el banco, tienen una familia, hay salud. Claro, así cualquiera, dijo el diablo, te adora. Pero pruébalo y ya verás que va a blasfemar en tu propia cara, le dijo el diablo. Bueno, le dijo, ahí está. Solamente no te doy permiso para que lo mates, porque el alma de él me pertenece a mí, le dijo el Señor. ¿Qué pasaría si Dios le diera permiso al enemigo para que lo haga con nosotros? ¿Cómo responderíamos nosotros? Eso de Job es algo, hermano, que ha edificado a millones de cristianos durante toda la historia de la era cristiana. Porque el diablo pensaba que Job le amaba y le adoraba por lo que tenía. No, ese hombre tenía una fe genuina en el Señor. Y eso es lo que Dios quiere, hermano. Y yo he compartido esto varias veces aquí en la iglesia, pero lo voy a decir nuevamente. De la hermana que tuvo, una anciana que tuvo una visión en un ayuno que ella tenía. Y el Señor dice que le dijo que el diablo había dicho al Señor, mira, claro, el Señor le dijo, ¿no has visto a mi iglesia? ¿Cómo me adoran? ¿Cómo ayunan? ¿Cómo vigilan? En la época ya del 60 hasta el año 90, una iglesia fervorosa haciendo campañas en los estadios. Me acuerdo allá en El Salvador, en el estadio Flor Blanca, en Guatemala, en el Mateo Flores, haciendo grandes campañas. Los grandes evangelistas como Gigi Ávila, Jorge Rasky, Jimmy Swagger, haciendo grandes campañas. Se paraban aquellos dos con aquella guitarrita, los voceros de Cristo, y hacían temblar y llorar las almas en la presencia de Dios. Y le dijo el Señor, ¿no has visto a mi iglesia? ¿Cómo se sanan los enfermos? ¿Cómo salen los demonios huyendo? Claro, le dijo el diablo, si están pobres, hay guerra. En El Salvador había una guerra terrible, una pobreza extrema. Siempre ha habido pobreza, hermano, pero es que hubo un tiempo en El Salvador y en todos los países, hermano, que había una pobreza terrible. Claro, le dijo, ¿cómo no te van a adorar? Si están pobres, están en guerra, están afligidos, están orando para que la guerrilla y el ejército no se lleve a sus hijos, a sus esposos no los maten, que no los llevan allá a cargar un montón de bultos la guerrilla. Dale riqueza, le dijo, y verás que van a blasfemar delante de ti. Allá le dijo que le quitara porque aquel tenía y lo adoraba.
Ahora le digo, estos están pobres, dales dinero y ya verás que te van a desviar a buscar la plata. Y empezó un poco de bonanza. Por la misma guerra empezó a venirse los gente joven para acá. Empezaron a mandar billetes para allá. Y empezaron a construir casas, a comprar terrenos, grandes ganaderas. Y ya, ¿verdad? Si hay señoras por allá que tienen 7 hijos aquí, solo pasan con el lapicero en la oreja y el papel aquí para anotar los números. ¿Sí? Mi cuñado es que me ha de reír. Esa mi mamá dice, solo pasa con el papel, con el lapicero en la oreja, dice, y el papel en la mano para anotar los números de referencia para ir a cobrar el dinero. Pues ya está. Satélite, ¿verdad? Antena parabólica en el techo, así como algunos que me están mirando allá. Gloria a Dios. Venimos aquí a este país, buenos trabajos, gente que no tenía ni una carreta, hermanos, como yo, que anhelaba una carreta, un caballo. Buenos carros, buenos trabajos, buenas casas. ¿Qué del Señor dijeron? ¿Cuántos cristianos allá, que eran cristianos fervorosos, que andaban, hermanos, allá debajo de la lluvia, en los charcos, andaban allá en las campañas, vinieron aquí, ya en el carro no querían ni ir a la iglesia, se perdieron. Y entró la gran apostasía a la iglesia después del 90. Así que yo no sé en qué grupo está usted. Espero que estemos en el grupo de Job. Que aunque haya bendición, que estemos prosperados, pero que amemos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Que le alabemos a Él por lo que Él es y no por lo que tenemos. Alabado el nombre de Cristo. Porque así, hermanos, si toda esa mugre que hay en este mundo perecedero se va, amén, pero que no nos quite el Señor su Espíritu Santo. Aleluya, pero que nos quiten todo, dijo un hermano, pero que no nos quiten al Señor, que no nos quiten al Espíritu Santo de Dios. Porque entonces estaremos muertos. Pero eso no va a pasar si somos fieles a Él. Satanás busca ocasión para hacernos tambalear en nuestra fe. Lo hizo con Job, ¿verdad? También pidió la oportunidad para sacudir la fe de Pedro. En Lucas 22:31, al versículo 32 dijo también el Señor. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, ¿verdad? Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire lo que le dijo el Señor: Pedro, el diablo te ha pedido a ti para zarandearte. ¿A quién estará pidiendo en este momento el diablo allá para zarandearlo aquí dentro de poco? El Señor, ora por mí, Señor. El Señor dice aquí: Padre, Pedro, yo he orado por ti. Que el Señor interceda por nosotros y nos guarde. Porque a veces, hermanos, vamos todos desconfiados. Ahí vamos caminando desconfiados. Cuánta gente que ni ora para salir, ni ora para comer. Hermanos, estamos descuidando la oración, la lectura bíblica. No nos congregamos. Y cuando venga el gran trancazo, ¿qué va a hacer de su vida? Tercer propósito es para que llevemos muchos frutos y bendición. Ese es el propósito de la prueba para nosotros. Llevar mucho fruto y bendiciones. El Señor le dijo a Abraham: serás bendición, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Las mayores bendiciones y victorias de nuestra vida se obtienen después de atravesar las dificultades más grandes en nuestra vida. Para los que verdaderamente amamos al Señor. Porque para los aguados la prueba los hace que se vayan. El Señor Jesucristo tuvo que atravesar por los martirios del Calvario para poder resucitar en gran victoria. Pablo tuvo que sufrir grandes dificultades para llegar a ser el gran apóstol a los gentiles. José tuvo que sufrir el desprecio de sus hermanos, ser vendido como esclavo e ir para la cárcel por un crimen que él no había cometido antes de llegar a ser el gobernador de Egipto.
Los hombres y mujeres de Dios que han alcanzado gran testimonio delante de Dios tuvieron que atravesar grandes tribulaciones, sufrimientos, enfermedades, fracasos, traiciones. Las traiciones en alguien que usted confía, un hermano de la iglesia, quizás en el mismo matrimonio. Tremendo, hermano, las pruebas. Dice la palabra también en Primera de Pedro 4, 12 al 6. Primera de Pedro 4, 12 al 16. Amados, no nos sorprendáis del juego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os ha acontecido. Detenga un momentito allí. Dice, no se extrañen cuando les venga el fuego de la prueba. Y sigue diciendo, sino gozaos. ¿Será que respondemos así nosotros con el consejo de esta palabra? No se sorprendan y que se gocen. Como dijo un hermano, hoy vengo bien gozoso, dijo. Porque me detectaron diabetes, dijo. Porque tengo que comer menos, dijo. No os sorprendáis por la prueba que ha sobrevenido, sino gozaos, dice el versículo, en la primera frase del versículo 13. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Mire, esto es algo bien tremendo, este versículo 15, hermano. Porque hay gente que a veces dice, estoy en prueba, pero no es por el Señor. Dice que es bienaventurado, dichoso y que se goce cuando la prueba es por causa de Cristo. No por causa de lo que está aquí. Mire, en el versículo 15 dice, así que ninguno, o sea, la voluntad de Dios es que ninguno sufra por estas causas, dice, como homicida, por matar a alguien, imagínense. O porque se robó a alguien, lo llevaron a la corte y lo metieron preso, le pusieron provecho. Estoy en prueba, ayúdenme a orar, hermano. Hubiera pedido oración para que oráramos para que no tuviera, para que pudiera vencer esa tentación de no robarse eso que se robó. O malhechor, o por andarse entrometiendo en lo ajeno. Dice el 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Andarse entrometiendo en lo ajeno. Qué terrible, hermano, que un cristiano se ande entrometiendo en lo que no es de él, en lo ajeno, hasta con la mujer ajena. Hay gente que viene a la iglesia, hay hombres, hermanos, solteros, que no les importa que la hermana sea casada. Quieren enamorar hasta las mujeres casadas. Y mujeres casadas también que son bien coquetas, hermano. Claro, no aquí en Remanente Fiel. Alabado sea Dios. Dice también la palabra de Dios en Mateo 5:10. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y como iba hermano Borges, no está aquí, ¿verdad? Iba para la corte, el hermano iba bien alegre, bien gozoso, iba para allá, para la corte. Qué bendición, hermano, me dijo, que voy para la corte por predicar a Cristo, me dijo. Amén, hombre. Y el juez cuando lo vio allá como todo un licenciado, bien trajeado, hermano. No, le digo, bueno, no tengo nada que decir contra ti. Le digo, andate, le digo.
Bendito Dios. Por Cristo. Pero que te que la persona vaya por todas estas cosas que dice aquí el 15. Si están escritas aquí es porque hay personas que están en la iglesia y sufren por eso. Y le echan la culpa a Dios, le echan la culpa a los hermanos. ¿Cuánta gente, hermanos, tienen el síndrome ese de satánico de echarle la culpa a los demás? Todos los otros son culpables. Los otros tienen la culpa de su desgracia, que está desanimado, que ya está a punto de caer, dice, por culpa del hermano. Hasta el pastor es el que más paga los platos rotos. Ese pastor, ese hermano, la hermana tal, y empieza a echarle culpa a todo el mundo. Y no te has dado cuenta que su corazón es que está bien podrido y necesita cambiar. Alabado sea Dios para siempre. Santiago capítulo 1 versículo 2 dice también, hermanos míos, mire lo que dice. Yo creo que usted lo ha leído, ¿verdad? Muchas veces quizás. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Oh, qué tremenda esta palabra, hermano. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, es un ejercicio. ¿Qué es paciencia? La capacidad de soportar. Usted y yo pasamos una pruebita, pues viene otra grande. La va venciendo, el Señor lo va fortaleciendo. Después usted va caminando, hermano. Así como esos atletas, ¿verdad? Que corren con los 500 metros con obstáculos, ¿verdad? Empiezan de a poco, de a poco, de a poco. Ya después ellos van corriendo, hermano, y te van brincando. Que usted se queda sorprendido. ¿Por qué? Por la práctica. Las pruebas del cristiano son el gimnasio que Dios utiliza para hacerlo fuerte, hermano. Así como aquellos que van al gimnasio, levantar pesas para levantar los molleros, ¿verdad? Esa pruebita que ha puesto el diablo, ay, usted ríase en la cara de Satanás y dígale, hay un Cristo grande y poderoso que va conmigo. En el nombre de Jesús, alabado sea Dios para siempre. Pero lo que le decían, el sufrimiento por cosas que Dios no quiere que sufra el creyente, lo que leíamos en el versículo 15, ¿verdad? Del pasaje que leíamos. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Dice Primera de Pedro 2:20. Primera de Pedro 2:20 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, el apóstol le está diciendo aquí, y cuando andabas en el mundo, pues, que el diablo te abofeteaba y lo soportabas bien. Aquel que quizás por andar bien borracho fue a estrellar el carro contra un poste, contra alguna pared, y salió allí con tremendo moretón. No, yo soy bueno. Al día siguiente se presentó al trabajo. Aquel borracho bien crudo, ¿verdad? Amaneció crudo, de goma, como decimos allá en Centroamérica, la mayoría de países, de goma. Resaca, dicen algunos. Medio bologoma llegaba al trabajo, mostrando que era campeón. Pero en el Señor, un problemita así, un pequeño cansancio lo quiere vencer, un pequeño dolorcito lo quiere vencer. Pues al Señor que le tiene que demostrar que el que está con usted es poderoso. Bendito el nombre de Cristo. Dice Primera de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor que sufrir por hacer el bien. Amén. Las pruebas que puede venir a su vida, hermano. Dios manda esta palabra en este día para que estemos precavidos. Primeramente, Dios manda la advertencia para que estemos orando.
Porque muchas veces hay demasiado descuido en el pueblo de Dios. Nos descuidamos en la oración. Me voy a incluir yo para que no se enoje. Nos descuidamos en la búsqueda de Dios. Y el enemigo nos mira, nos anda vigilando. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice, este no ha orado lo suficiente. Hoy es cuando le doy el garrotazo. Hoy es cuando le doy el leñazo, porque no va a soportar. Está débil porque no se ha alimentado con la oración. 3 veces se ha congregado en el mes. Hoy es cuando le doy la pedrada. Pero si nosotros estamos en comunión con Dios, orando al Señor, Señor, yo sé que tú estás conmigo. La prueba vendrá, pero usted estará fuerte. Alabado el nombre de Jesús. Servir a Dios cuando todo va bien, cualquiera lo hace. En la prueba, como aquel padre de familia, tenía a su esposa, mucho dinero, tenía una hija preciosa, de que su niña venía y corría sobre él y se lanzaba, papá, no sabes la envidia que te tiene toda la gente por lo que tú eres. Tienes buenos negocios, tienes dinero, una familia linda, te queremos, todo va bien. Sí, mi hija, le dijo. Pero en un accidente murió su esposa y murió su hija. Y aquel hombre empezó a deprimirse. Empezó a perder todos los negocios, ya no le interesaba el negocio, cayó en el alcoholismo y tocó fondo hasta que lo perdió todo. Y un día dice que caminando de la ciudad hacia el campo, saliendo del pueblo, vio a un campesino que estaba limpiando el trigo en una zaranda. Y le digo, Señor, ¿qué hace con el trigo? Lo estoy secando, lo estoy sacudiendo para que no se pudra, le digo. Caminó más adelante y había un campo limpio y andaba un hombre arando la tierra con una reja. Claro que los ricos no conocen esas cosas, ¿verdad? Como dijo hermano Ismael, la reja de arado, quizás algunos no la conocen. Si la puede encontrar ahí, mija, por favor, la reja de arado, para que la conozcan los que no la conocen. Tremendo aquella gran reja de arado, y aquellos bueyes iban alando el arado, iba saliendo la tierra húmeda. Y le dice, Señor, ¿qué está haciendo en el campo? Estoy ablandando esta tierra dura para prepararla cuando venga la lluvia a sembrar la semilla. Se fue más adelante y llegó a un viñedo. Había una viña y estaba un hombre que andaba con unas grandes tijeras cortándolos, apodando la viña. Y iba con un machete y le pegaba al tronco, a las plantas. Le digo, Señor, ¿qué hace? Le digo, la estoy podándole para que dé buen fruto. De repente él se detuvo y dijo, Señor, yo soy ese trigo. Me está sacudiendo para que no me muera, para que no me pudra. Le dijo, Señor, yo soy esa tierra dura que pensaba que con el dinero, con la plata, lo tenía todo. Tú estás ablandando mi corazón para que la semilla de tu palabra venga. Señor, yo soy esa viña que estás apodando para dar buen fruto, Señor. Y regresó llorando. Él entendió que en su corazón él había puesto la confianza en las riquezas, en las cosas que tenía. La Biblia dice que la felicidad del hombre no consiste en los bienes, en las cosas que posee. Esas pueden desaparecer en un momento a otro. Él reconocía que su corazón era duro
para con los demás. Bendito el Señor. Incline su rostro, vamos a orar a Dios. Padre, muchas gracias